Y a esta hora de la noche tenemos un enlace con el constitucionalista Aníbal Quiroga para hablar de las posibles salidas constitucionales a la crisis que estamos enfrentando. Doctor Quiroga, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, señora Carreño, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acceder a esta entrevista. Breve y directamente, el país enfrenta una crisis. ¿Cuáles son las posibles salidas constitucionales o las modificaciones constitucionales que se requerirían para poder salir de esta constante zozobra en la que los presidentes caen, cada 5 presidentes en los últimos años, ¿no? Bueno, estamos en una crisis político-constitucional muy grave, una de las más graves de los últimos 30 años. Yo diría más grave inclusive que la que propugnó el presidente Fujimori con el golpe de Estado, porque digamos, el manejo del Estado está en manos de gente absolutamente inescrupulosa e inexperta, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que el presidente no pueda despachar con los funcionarios del Estado sin tener gente metida en su despacho, no solamente es una señal de debilidad y de inseguridad, sino de una falta de manejo de la conducción del aparato del Estado. Entonces la pregunta es cómo salir de esto. Hay distintas maneras apropiadas y no apropiadas, ¿no? Y yo creo que la manera más apropiada sería la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que requiere un quórum especial en el Congreso. Yo diría que no hay que modificar ese quórum porque no se pueden hacer leyes con nombre propio y de alguna manera el número 87 votos ya adquirió legitimidad en el caso de Vizcarra, por ejemplo, o el intento de Kuczynski. Y es un camino que a mucha gente le parece más difícil, pero es el camino más legítimo porque requiere 2/3 del Congreso y es una causal objetiva, es una causal en donde políticamente el Congreso califica el tema de la conducta presidencial, no requiere prueba y no requiere de nada más que la convicción política del Congreso. Pero ahora, ¿no le parece que justamente porque dirá, no requiere... no, Justamente le quería preguntar, ¿no le parece que justamente porque no requiere prueba y porque en realidad es una cosa sujeta a votación, en realidad es muy cuestionable que sea la vacancia el camino? Porque aun cuando se usara correctamente en un caso hipotético, el solo supuesto de un mecanismo que no requiere pruebas y que solo depende del voto, lo convierte en un mecanismo que puede ser usado arbitrariamente. Es decir, una oposición que quiera quitar un presidente simplemente votaría. No estoy hablando del caso concreto, le estoy hablando como figura porque la pregunta también era teórica. Por eso le digo, ¿no le parece que debería haber otra figura constitucional que fuera más objetiva, que permitiera, por ejemplo, un juicio político con todas las instancias y con todas las garantías? No me lo parece porque el hecho mismo de que se requieran 87 votos le quita todo atisbo de arbitrariedad. O sea, usted dice, bastaría que la oposición no. Se requiere por lo menos 4 bancadas para llegar a 87 votos. Es un quórum muy alto que la propia Constitución señala. Entonces, si uno llega a ese quórum, la legitimidad se da y la arbitrariedad desaparece. Es el quórum que exige, por ejemplo, la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional o de defensor del pueblo, y nadie puede decir que eso sea arbitrario. No, en ese caso es completamente diferente porque no puede hacerlo. En ese caso es completamente diferente porque hay requisitos, reglamentos y procedimientos. En el caso de una votación por una vacancia, por incapacidad moral, hay un componente subjetivo porque se vota sobre si la persona es moral o no. Y como le digo, no estoy hablando del caso de Castillo. Estoy hablando de que cualquier presidente podría ser vacado por incapacidad moral simplemente si 4 bancadas se juntan y consiguen 87 votos, aunque fuera la Madre Teresa de Calcuta. Es que es muy difícil juntar 4 bancadas porque requiere un quórum y una calificación política adicional. Y yo discrepo con usted en el hecho de que sea una causal subjetiva. Es una causal objetiva. Objetivamente el Congreso llega a la conclusión de que hay una incapacidad moral permanente y sobre eso tengo textos escritos de hace mucho tiempo, no de ahora. ¿No cree usted entonces en ninguna otra posibilidad? La de la suspensión. ¿No cree en ninguna otra posibilidad? Por ejemplo, la modificación del juicio político. La modificación del juicio político, la ampliación de los supuestos del artículo 99 y 100 de la Constitución que permitirían llevar a cabo un procedimiento mucho más transparente en el sentido de que aquí de lo que estamos hablando, no solo en este supuesto, sino en otros que hemos vivido ya, es de un cuestionamiento político a un funcionario público que no está ejerciendo
su cargo con la responsabilidad política del caso y que justamente por la falla de la Constitución resulta, y me perdonan la redundancia del tema, irresponsable políticamente. ¿No le parece entonces que quizás sería una opción modificar eso? No, no me lo parece por dos razones. La primera, porque lo que usted señala es mucho más subjetivo que lo otro. Y lo segundo, porque no siempre es un buen consejero el hacer leyes con nombre propio, hacer leyes para el caso concreto. Es decir, modificar lo que ya está escrito ahorita para aplicarlo al caso de Castillo sería mucho menos legítimo que aplicar la normatividad constitucional que ya está vigente y que ya ha regido en el caso de Vizcarra o en el caso de Kuczynski, por ejemplo. Casos cuestionados también. Mucho más. Casos cuestionados también. Hoy día nadie discute que Vizcarra fue bien vacado. Bueno, para nada, nadie discute que Vizcarra fue bien vacado. Gracias, señor Aníbal Quiroga. Nadie discute, es un decir en este país donde todo el mundo discute todo, pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta noche y siempre es interesante escuchar posiciones, aunque sean discrepantes. Muchas gracias.